Qué bueno, hermanos, que están con nosotros en la mañana de hoy, que se han dado cita en esta mañana preciosa que Dios nos ha regalado para venir aquí y adorar y glorificar el nombre del Señor. Yo sé que es una mañana que se levantó un poquito fría. Hay varias actividades en la iglesia principal también. El estacionamiento estaba lleno esta mañana. Conseguir estacionamiento fue un poquito difícil y realmente le agradecemos que estén con nosotros. Son de bendición para cada uno de nosotros, el que estén aquí en esta mañana. Y continuamos con la serie de predicación de este tiempo de Navidad, de diciembre, de Preparando un Lugar. El día 30 de septiembre de este año, la cadena nacional de televisión CBS estrenó una serie de televisión, por supuesto, titulada Dios me hizo su amigo. God friended me. Se transmite los domingos por la tarde, por la noche, y es una serie que podemos llamarla como una mezcla de drama, cierto humor y algo edificante, pues explora asuntos de fe, asuntos de existencia, tecnología e inclusive ciencia. El protagonista de esta serie de televisión, no sé cuántos de ustedes la han podido ver, es un joven ateo cuya vida se pone patas arriba, el mundo se le convierte al revés cuando recibe una invitación en Facebook de parte de Dios para ser amigo de Dios. Yo creo que es el sueño de muchos de los que son fanáticos de Facebook, de tener a Dios como su amigo en su cuenta de Facebook, ¿verdad? Lo que sucede es que sin querer, a este joven, como dije anteriormente, su vida cambia por completo y se convierte en un agente de cambio en la vida de aquellos que también solicitan ser amigos de él en Facebook por medio de Dios. La vida de esta persona con quien este joven se enfrenta o conocen se entrelazan de una forma maravillosa y se entrelazan a través de la serie, va corriendo. Y es sorprendente cómo han ido entrelazando la vida de todos y cada uno de ellos, dando a entender que todo lo que está sucediendo en la serie está siendo dirigido y orquestado por Dios. Todo, lo más mínimo, aun cuando este joven es ateo, está siendo orquestado y dirigido por Dios. Y en la mañana de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos preparado, titulada Preparando un Lugar. Y vamos a ver cómo el médico Lucas, el del Evangelio de Lucas, de una forma magistral, de una forma maravillosa, con el talento que tiene Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a entrelazar unas vidas que vienen preparando o anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Mesías. Entrelaza esas vidas y en la mañana de hoy vamos a hablar específicamente de alguien muy especial. El domingo pasado hablamos y compartí con ustedes del sacerdote Zacarías y cómo Dios preparó su corazón, preparó su vida, preparó el lugar donde él estaba para dar el anuncio de su hijo Juan el Bautista y quien iba a preparar el camino para el Mesías. Y hoy vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Y he querido titular este mensaje como María, mal entendida por muchos, favorecida por Dios. Cuando ustedes vieron el video claramente menciona, está tomado del mismo Evangelio de Lucas, y menciona algo muy importante, y es que en el Evangelio de Lucas, lo vamos a ver luego,
Lucas comienza diciendo que en el 6º mes del embarazo de Elizabeth hay otro anuncio. El ángel Gabriel vuelve a aparecer, pero esta vez no es en Jerusalén. Esta vez el ángel Gabriel aparece en otro lugar, en una villa en la región de Galilea llamada Nazaret. Y hablaremos de esto luego, pero es importante ver que en este momento, hasta este punto, cuando leemos esta porción del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel, el anuncio contrasta grandemente del primer anuncio. El primer anuncio, como mencionamos el domingo pasado, fue al sacerdote Zacarías en el templo en Jerusalén, a un matrimonio anciano que no podían tener hijos. En esta ocasión, el ángel Gabriel se aparece a una joven de Nazaret, de aproximadamente 13 a 16 años, comprometida en matrimonio. Y es importante señalar y entender el trasfondo de esta situación de María, por yo decir que se nos dice, los eruditos y los teólogos que han estudiado la cultura judía y específicamente en aquel tiempo, que las jóvenes ya a los 13 a los 16 años estaban comprometidas para matrimonio. Por un lado también vemos que hay un sacerdote en el templo en Jerusalén, ahora es una joven común y corriente en una aldea de poca reputación en la región de Galilea llamada Nazaret, y hablaremos de eso un poco más. Por un lado vemos que la petición de una señal acompañada de incredulidad de parte de Zacarías contrasta con la respuesta ahora de esta joven llamada María, una contestación de fe y sumisión total hacia Dios. Ahora bien, Nazaret. ¿Por qué Lucas y por qué Nazaret? Menciona y establece Nazaret de inmediato. Déjeme darle un pequeño trasfondo histórico y cultural de lo que estaba sucediendo en esa villa, en esa aldea llamada Nazaret en la región del lago de Galilea. Nazaret es una villa pequeña, era una villa muy pequeña, un pobladito pequeño. Tenía la característica de que se había convertido en una estación, en una localización, en un lugar donde abundaban los soldados del ejército romano. Así que si usted puede imaginarse en esa pequeña aldea llena de soldados romanos con demasiado de mucho tiempo en sus manos, los problemas que había en ese sitio. La reputación de Nazaret no era muy agradable, no era muy buena. Déjeme ilustrarlo de esta manera para que usted pueda entender bien. Ya que yo experimenté y pude ver lo que esto significa. En el pueblo donde yo nací, allá en la Isla del Encanto en Puerto Rico, el gobierno de los Estados Unidos había establecido una base aérea, una base militar. Las afueras inmediatas de esa base militar, llena de soldados americanos, ese vecindario, ese barrio, esa población, oiga, créanme, no tenía buena fama. Lo que sucedía allí a las afueras de esa base militar no era de muy buena reputación. Las historias eran larguísimas. Las borracheras, los lugares de bebidas, las salidas, las peleas, todos cuando salían los soldados fuera de ese lugar. De hecho, llegó a ser hasta cierto punto tan y tan grave que empezaron a moverse inclusive hacia el mismo pueblo, y hubo lugares en mi pueblo natal que fueron bautizados con un nombre el cual no me atrevo a repetirlo en esta mañana por no ofender a alguien que no conozca de nuestra historia o no conozca de nuestro léxico o nuestras palabras puertorriqueñas. Y realmente no me preguntan después, pero no ahora. Pero sucedía esto.
Y cada cierto tiempo, debido a estos soldados americanos que estaban allí, oiga, créanme, nacían niños con el pelo rubio, con la piel rubia, con los ojos rubios, con los dientes rubios, así como Robert Redford. Y nos preguntaban, ¿y de dónde salió este muchacho? Y para alguien decía, oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. ¿Me siguen? Así era Nazaret. La reputación no era muy buena. Por lo tanto, por eso es que cuando en un momento dado Natanael escuchó que Jesús era de Nazaret, dijo las siguientes palabras: Nazaret, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y de ahí es donde Dios visita a María. De la misma manera en que Dios visitó a Zacarías en el templo en Jerusalén, en medio de la corrupción religiosa, política, en medio de la crisis en la cual estaba pasando el pueblo de Israel, en medio de la situación, Dios ahora visita a María en este pueblo de poca reputación. Continuaremos hablando de este tipo de intervención de Dios en momentos así, en lugares donde menos esperamos el domingo que viene. Y es allí donde Dios escoge una joven en una aldea de mala reputación para que fuese la madre del Mesías prometido. Dios tenía ya todo preparado de antemano, el lugar y quién iba a hacer para realizar su obra, para enviar al Mesías prometido, para cumplir su promesa. Y cuando hablamos de María, cuando hablamos de María la Virgen, cuando hablamos de María la Madre de Jesús, la gente, y quiero que en este momento se detengan y piensen conmigo en lo que les voy a decir. La tendencia entre la gente es ir a dos extremos completamente opuestos. O nos vamos a un lado y exaltamos a María y ponemos a Jesús en un segundo e inclusive en un tercer lugar. O ponemos a María en una esquina y la ignoramos por completo y no apreciamos y no estimamos o no le damos la estima que realmente María se merece en el rol en la cual Dios la llamó y escogió para realizar su obra de salvación. Cuando vemos que María más tarde se encuentra con su prima Elizabeth, la palabra nos dice que Elizabeth, llena del Espíritu Santo, y esto es clave, llena del Espíritu Santo, cuando ve a María, le dice: he aquí la madre de mi Señor. Eso es suficiente para nosotros poder entender que dentro del contexto bíblico de lo que el Señor está tratando de decirnos, María ocupó un lugar muy especial. Es un lugar que merece reconocimiento y merece que sea ejemplo para nosotros los creyentes. Ahora, ¿quién era María? ¿Quién era esta joven de apenas 13 a 16 años de una aldea en Nazaret? Lucas ni Mateo nos dan mucha información. No nos da información de su genealogía como lo hizo con Zacarías y con Elizabeth. Nos dice que es de Nazaret. Nos repite en 2 ocasiones en el Evangelio de Lucas que era virgen. Enfatiza el hecho de que era virgen, no había conocido hombre. Que estaba comprometida con un carpintero llamado José. Que ambos evidentemente eran pobres, humildes. No venían de una familia rica, no venían de una familia reconocida. Lo podemos entender porque cuando fueron a visitar el templo, llevaron como sacrificio 2 palomas, el cual reflejaba el sacrificio o la ofrenda que por lo general llevaba la gente pobre y humilde al templo de Jerusalén. Y María, nos dice la palabra, que estaba comprometida
con José. No se habían casado, realmente el matrimonio no se había consumado. Pero en aquel tiempo el compromiso de noviazgo, de matrimonio, era tan válido como el matrimonio ya formal. De hecho, si había que romper ese compromiso, esa unión, ese compromiso de casarse eventualmente, tenía que ser por medio de un divorcio, aun cuando no se había finalizado el matrimonio. No es como hoy en día que, bueno, estoy con el muchacho o con la muchacha y si está bien, bien, y si no, pues cada cual por su camino, ¿no? Y si nos casamos y lo hacemos bien y no funciona, pues cada cual por su camino también. No, había un proceso por completo. María estaba comprometida con este joven llamado José, carpintero también de la área de Nazaret. A esta joven de Nazaret, en medio de su compromiso matrimonial, en medio de lo que está ocurriendo en su vida, en medio de lo que ha de acontecer ante un matrimonio, y ustedes las damas, las jovencitas, las damas que están aquí, que saben, y las mamás que saben lo que conlleva una boda y la preparación de la boda. Oye, créanme, la boda en aquellos tiempos eran bodas de verdad. Eso no era una boda como muchas veces las vemos aquí, que es a las 7 y a las 9 de la noche terminen cada cual para su casa. No, eran días y días de boda, eran bodas hispanas de verdad. O sea, aquello era fiesta desde el principio y se salía con la novia, salía a la calle, el novio venía por el otro lado, la levantaban y entonces la recibían, había la ceremonia y él se llevaba a la novia para la casa de los padres, porque por lo general la casa el novio la construía al lado de donde los papás. No, son hispanos, créanme. Y era una fiesta grandísima. La boda de Caná, ustedes la han leído, o sea, es vino hasta que se acabe. Y después si el Señor interviene, el mejor vino viene después para seguir la fiesta, ¿no? O sea, es toda esa preparación, ella estaba preocupada. Y en ese momento, Dios interviene con ella. Y la vida de María no va a ser la misma de ahí en adelante. ¿Qué tal si nos vamos a la Biblia? Nos vamos a la Escritura y vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 26 hasta el 38. ¿Okay? Así que ustedes, si trajo su Biblia impresa, la puede abrir en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, los versículos del 26 al 38. Si trajo su Biblia digital, le doy permiso para que la busque en su Biblia digital. No me busque Facebook, ni Instagram, ni escuche mensajes de texto, ni se ponga a escribir mensajes. El texto que vamos a ver es la palabra de Dios. Y el mensaje que usted va a recibir es el de la palabra de Dios. De hecho, me pone el teléfono, por favor, se lo pido en silencio, en vibrate. Y vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, escribe el médico Lucas, para él esto es importante señalar esto. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey de David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen.
El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Palabra de Dios. Y el ángel la dejó. Una vez más, ¿quién es esta María? No había nada inusual en María. No era de una familia rica o ilustre, sino Lucas nos hubiese dado ese detalle como lo hizo con Zacarías y con Elizabeth. No ofrece, como dije anteriormente, antecedentes como lo hizo con Elizabeth y Zacarías. Cuando el ángel se le aparece, vuelvo y repito, María tenía en su mente el compromiso de matrimonio con José. Me atrevo a apostar y pensar que lo único que María estaba pensando en ese momento es lo que pensarían muchas de las jóvenes que están comprometidas para matrimonio, soñando con estar casada con su amado novio, quien sería su esposo, en este caso José, en la casa donde vivirían, cómo la arreglaría, cómo la decoraría, dónde estaría ubicada su casa, con la familia nueva que tendrían, con los hijos que tendrían en el futuro. No creo que María, hermanos y hermanas, estuviese esperando que su vida fuera usada de ninguna manera extraordinaria como ha de acontecer con María a este punto. El significado de la vida de María no se basó en ninguna de las cosas que nuestro mundo valora hoy en día. No se basó en sus antecedentes, de qué familia son, qué apellido tienen, quiénes son. No se basó en sus riquezas, ni en títulos, ni su belleza física, inteligencia, educación, dones naturales o habilidades, si son talentosos en la música o cantan. No había nada de eso. Lo que distingue a María, y escúchenme bien lo que le voy a decir, fue su relación con Dios, lo que le dio importancia a su vida. Cuando Dios le dice: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo, eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de María. Es su relación con Dios, y es la misma relación que nosotros debemos de tener con nuestro Dios y amado Padre Celestial, la que hace la diferencia en nuestras vidas. No es nuestras obras, no es nuestros títulos, no es los méritos que nosotros tenemos, es nuestra relación con Dios por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. ¿Me siguen? Eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas, es lo que marca el por qué nosotros somos diferentes delante del mundo. Esta joven no fue elegida o digna para tener el honor de ser la madre del Salvador por sus méritos y sus obras. No es hasta más tarde que vemos el carácter de María y cómo ella atesoraba todo lo que estaba aconteciendo en su vida. El ángel bien claramente le dijo: saludos, mujer favorecida, el favor de Dios está contigo, la gracia de Dios está contigo. Y esto me deja saber que si alguno de nosotros somos aceptados por Dios, cuando somos aceptados por Dios es por su gracia solamente, no por nuestros méritos, ni mucho menos por nuestras obras. No es por lo que hacemos, ni mi nombre, ni mi título, ni mis estudios, es por la gracia y por la misericordia de Dios que somos aceptados delante de Él.
Todo es por la gracia de Dios. Por eso es que en el Magnificat María responde de la siguiente manera cuando se encuentra con Elizabeth. Y dice, oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán benditas. Amados hermanos y hermanas, cuando nosotros dejamos o salimos de entender que somos aceptados por Dios, que hemos sido llamados por Dios, por su gracia y por su misericordia, y comenzamos a pensar que somos dignos de Dios por nuestras obras y méritos, lo más probable es que dejamos de ser útiles en la mano de Dios y comenzamos a servirnos a nosotros y no servir al Señor. Y no servir a Dios y no servir a la congregación, a la iglesia donde Dios nos ha puesto. Dios cambió la vida de María por completo. Si yo fuese a parafrasear, a cambiar lo que el ángel le dijo a María, lo hubiese puesto de esta manera. María, aunque no estés casada y seas virgen en este momento, vas a dar a luz al Salvador del mundo, al Mesías prometido que tu gente ha estado esperando por tanto tiempo. Tú, María, una joven desconocida, de un lugar despreciado, de un lugar de poca reputación, Dios ha extendido el favor y Él mismo va a interrumpir tu vida y prácticamente, escúcheme bien cómo lo estoy parafraseando, y prácticamente va a arruinar todos tus planes. Dios va a arruinar tu paz, tus sueños, tus amistades. Cada centímetro de tu mundo va a cambiar. María, tu vida ha de ser diferente de ahora en adelante. Y traigo esto porque muchas veces, como dije anteriormente, ponemos a María en un sitial sin ver el contexto de su vida misma, de lo que estaba por acontecer en la vida de María. Ella seguía siendo una joven de 13 a 16 años en una situación en que Dios la había puesto. Piensa en lo que está por suceder en la vida de María. Realmente cuando el ángel le dice, María, eres favorecida, en la mente de María dicen, no, yo no creo. Yo seré favorecida por Dios, pero algo va a pasar aquí. Número uno, soy virgen. Voy a quedar embarazada. No he conocido varón. No me he casado aún. ¿Qué van a decir las comadres del barrio? ¿Qué van a decir la gente de mí? Van a pensar que yo he cometido adulterio. De hecho, si voy por la ley de Moisés, voy a estar sujeta a la muerte. Puedo ser apedreada por cometer adulterio. Mi vida corre peligro ante este momento. Y aquí está este ángel diciéndome que yo soy favorecida. El ángel se lo repite 2 veces. Reafirma que el favor de Dios está en ella. Pero el mundo de María iba a cambiar por completo. María, como cualquier persona suficientemente humilde, se estaría preguntando cómo es posible que hubiese sido considerada para tan grande bendición y favor de parte de Dios. Yo no creo que María esperaba ver un ángel y recibir un favor especial del cielo. Esta joven común y corriente, nada de extraordinario en su vida hasta este momento. No había nada de singular en ella para que le ocurrieran esas cosas. Si hubiese sido así, y si hubiese sido como algunos pensadores, teólogos indican, María muy bien, cuando el ángel se le apareció, le hubiese dicho, ya era hora. Ya te estaba esperando hacía rato. ¿Por qué te tardaste tanto, Gabriel? ¿Qué estabas esperando? ¿Que me casara?
Yo soy la que merezco todo esto, no eres tú, no es lo que el Señor está diciendo, es por mis obras. No, al contrario, María dice bien claramente que el Señor se inclinó y la consideró a ella como su sierva. María se somete a la voluntad de Dios. Pero ante su pregunta, ¿y cómo esto va a suceder? Si soy virgen, si no conozco a hombre aún no ha consumado mi matrimonio. El ángel Gabriel le explica y le dice claramente que esto sería un milagro, obra del Espíritu Santo. José no sería el padre del hijo, aun cuando legalmente así se entendía. Es posible que algunos llegaran a pensar que María, como dije anteriormente, le fue infiel a José y que Jesús nació en adulterio. Era común verlo en aquellos tiempos, especialmente en esta villa de Nazaret. Las situaciones no estaban realmente a favor de María. Esto es parte de ese dolor, de esa espada que cruzaba el corazón de María y por la cual ella tuvo que vivir todo ese tiempo con ese dolor en su vida. Gabriel también recalca que su niño ha de ser santo, que no participará de la naturaleza pecaminosa del hombre, es el Hijo de Dios. Las Escrituras bien claramente nos dicen que Cristo no cometió pecado. Fue santo en todo tiempo. Y para sellar el mensaje del ángel hacia María, el ángel le dice que su anciana parienta Elizabeth, su prima, estaba embarazada. Ya tenía 6 meses de embarazo, dando a demostrar que para Dios no hay nada imposible. Contesta a la pregunta de María, el ángel, con esta afirmación, con este hecho verídico que María va a validar nuevamente, de decirle lo que va a suceder en tu vida. El hecho de que tú vas a quedar embarazada siendo aún virgen es obra de Dios, y para Dios no hay imposibles. Lo que para ti pueda ser imposible, dado a la naturaleza humana, no lo es para Dios. Y sella el ángel Gabriel este punto. La tarea por la cual María fue llamada parecía imposible. Y la realidad es esta, hermano. Cuando miramos eso, pensamos en que esa tarea, esa labor, ese llamado de María, no sé si imposible o fue imposible, pero piensen bien en lo que sucede en nuestras vidas. Piensen bien cuando Dios nos llama a nosotros a realizar una labor, una tarea, a realizar o a responder su llamado. Piensen bien que también nosotros consideramos que es imposible lo que Dios nos pide. No hay la imposibilidad para Dios. Mira, hermano, déjeme explicarle de esta manera. Nosotros estamos llamados para compartir el evangelio con otros que no conocen del Señor. De presentar la palabra, de presentar el evangelio. Pero nosotros no somos los que tenemos el poder y la capacidad de que esa persona se arrepienta, de que el corazón de esa persona cambie hacia el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que tiene el poder para hacer eso. Nuestra labor, nuestra función es llevar la palabra. No es nuestra función de que esa persona se arrepienta. Ese no es. Nosotros no tenemos el poder, no somos el Mesías, no somos el Señor. Esa labor le corresponde al Espíritu Santo cuando usted baña a esa persona en oración y permite que el Espíritu Santo trabaje en ella. Usted puede crear o proporcionar un ambiente en su casa, en su hogar, para que sus hijos y sus hijas crezcan en un ambiente cristiano. Sin embargo, no puede hacer que los corazones de ellos estén dirigidos hacia Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo en la vida de ellos. ¿Me sigue?
¿Me siguen lo que le quiero decir? Es solamente a través del Espíritu Santo que Dios puede realizar esta obra y que se da la obra en medio nuestro. Nunca, hermano, nunca olvides que no puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer por tus propias fuerzas y habilidades. Usted no puede criar a ese niño o a esa niña, amar a ese esposo o a esa esposa, someterse a ese mequetrefe de su jefe, ni mucho menos trabajar en el ministerio en el cual Dios lo ha puesto, aunque parezca insignificante, a menos que usted esté lleno o llena del Espíritu Santo. Que sea dirigido por el Espíritu Santo, que la sombra del Espíritu Santo esté sobre usted. Siempre debemos recordar que solo podemos vivir la vida cristiana y servir a Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Tan pronto como creemos que podemos manejarlo todo por nuestra cuenta, nos podemos volver inútiles ante Dios, como dije anteriormente. Tenemos que estar dispuestos a salir del camino y dejar que Dios se haga cargo y dejar que Él nos cubra con su presencia, así como lo hizo María. Ya equipada con la promesa del Señor, ya habiendo aceptado que Dios, la voluntad de Dios en su vida y escuchado la palabra, la afirmación del ángel Gabriel, María responde de una manera muy particular. Y es la manera en que nosotros debemos de responder ante el llamado de Dios siempre. María dice de la siguiente manera: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Muestra una sumisión completa de parte de María a la voluntad de Dios. Ya no hay más cuestionamiento. Ya no hay nada más de parte de ella. María prácticamente ha dicho: aquí yo estoy. Que todo lo que tú has dicho de mí se cumpla. Y estoy dispuesta y disponible a pasar por todo esto. Las palabras de María decían, es decir, Señor, estoy disponible y dispuesta a servirte. Tú eres mi Señor. Yo simplemente soy tu sierva. Estoy dispuesta a ser utilizada como tú decidas. Mi vida ahora es tuya. María no estableció condiciones. María no estableció parámetros. María no estableció reglas de juego. María se sometió por completo a la voluntad de Dios. María estaba dispuesta a ser usada por Dios para los propósitos de Dios. No lo que tenía María como madre de Jesús, sino los propósitos de Dios para aquel que iba a ser el Hijo, el Mesías prometido, y cumplir con la promesa del Señor de traer un Salvador. María estaba dispuesta a soportar la pérdida de reputación que seguramente le seguiría cuando la gente se diera cuenta de que estaba embarazada o encinta antes de casarse. Todavía hoy en día, en el siglo en que vivimos, no tanto, pero yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando una joven aparecía embarazada y sin casarse, era el chisme del barrio. Y había que casarla para rápido, ¿no? Buscar quién era el muchacho, sino que apareciera otro. Era la vergüenza de la familia y de ella. Como han cambiado muchas veces las cosas hoy en día. Yo he estado en algunos países donde ya se está proclamando, el gobierno está proclamando de que sí, la mujer puede quedar embarazada sin casarse. No necesita un hombre para criar a sus hijos. Imagínense este tiempo, en la ley judaica, en lo que estaba sucediendo en ese lugar, en esa aldea de Nazaret, la reputación de Nazaret, a lo que María se tenía que enfrentar. María tenía que estaba dispuesta a soportar el ridículo,
e inclusive, como dije anteriormente, la posible muerte por lapidación permitida por la ley mosaica, al ser agarrada en ese adulterio, dispuesta a pasar 9 meses de creciente malestar e insomnio en medio de los preparativos de una boda, dispuesta a soportar los dolores de parto, a dar a luz un niño a la edad que tenía. María estuvo dispuesta a renunciar a sus propios planes y la agenda que ella tenía para que Dios cumpliera con sus planes. Como cristianos, como creyentes de un Dios todopoderoso, adoramos y servimos a un Dios que cuida de su gente cuando enfrentan circunstancias extremas. Déjeme decirle esto claramente, amados hermanos, hermanas y amigos que están esta mañana aquí. Dios no promete alivio inmediato o resolución inmediata de tus problemas y de tus adversidades, pero sí Dios promete su presencia y su favor contigo en todo tiempo. En todo tiempo. A veces nosotros pensamos que al llegar a ser cristianos todos nuestros problemas se van a resolver. Que al venir a los pies de Cristo todos nuestros problemas se van a desaparecer y vamos a vivir una vida de fantasía y todo va a ser a pedir de boca. Al contrario, es cuando más adversidades vienen. Al contrario, es cuando más problemas vienen. Cuando Dios llama, Dios no necesariamente llama por un sendero lleno de flores y de tarjetitas y de pajaritos azules. Hay dolor, hay espinos, hay piedras, pero la presencia de Dios es más que suficiente para caminar por ese camino. María vemos que también es una joven de la palabra de Dios. Cuando miramos el Magnificat de María en este Evangelio de Lucas, y me gustaría mucho en un momento dado poder predicar sobre este Magnificat de María y lo que realmente la profundidad que este cántico, que es lo que es esta alabanza de María significa. De hecho, ustedes saben, como un paréntesis, que el Magnificat de María fue prohibido inclusive en Guatemala y en otros países, porque se consideraba que era un cántico en contra del gobierno de esos sitios. Hasta ese punto ha llegado este cántico de María. En los años 80 en Guatemala fue prohibido. Creo que fue en los 80 que se prohibió. No se podía declarar en público este Magnificat. En este mismo Magnificat, María incluye cerca de una docena de citas bíblicas del Antiguo Testamento. Palabras tomadas del Antiguo Testamento, que María las expuso en un cántico de alabanza al Señor, lo cual nos deja decir que aunque en aquel tiempo la mujer no tenía la preparación o la educación como la tenemos hoy en día, la tienen hoy en día, María era una mujer que atesoraba la palabra de Dios. María era una mujer que escuchaba la palabra de Dios. María era una mujer que entendía, comprendía la palabra de Dios y entendía lo que el Antiguo Testamento y los profetas y las leyes decían. Y usa esas mismas palabras, cita del Antiguo Testamento para declarar esta canción de alabanza al Señor. Nosotros como cristianos, una de nuestras mayores necesidades es precisamente eso. Hace varios domingos atrás prediqué de que debemos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Hombres y mujeres que utilizamos la palabra de Dios para dar nuestras respuestas y que nuestras respuestas siempre estén saturadas de la palabra de Dios. Lamentablemente muchas veces nos convertimos en personas que solamente damos nuestra opinión y nuestra opinión nada más y no está fundamentada en la palabra de Dios. No está fundamentada en la Biblia, no está pasada por las Escrituras.
Y nos encontramos con personas que necesitan nuestra ayuda e inmediatamente estamos dispuestos a decirle lo que la persona tiene que hacer. Pero no llevamos a la persona a la palabra de Dios. No podemos decirle, ¿sabes qué? Hermano, hermana que estás pasando por esa situación. Yo no tengo una contestación para ti, pero yo sé a alguien que tiene la contestación que tú buscas. Déjame llevarte a la Escritura, déjame llevarte a la palabra de Dios para que tú veas lo que el Señor está diciendo en este momento. Cuando Dios pone circunstancias desafiantes en nuestras vidas, tendemos a hacer dos cosas, una de dos. O adoramos al Señor y entregamos nuestras vidas en adoración a Él, o nos quejamos y lloramos. Muchos de nosotros nos dedicamos a las quejas, a quejarnos, a llorar, a lloriquear. En mi isla de encanto le dicen a la llantina. Lloramos en cantidad. Nos ponemos la vestimenta de mártires y de sufridos para que otros vean lo difícil que es responder el llamado de Dios o lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero cuando el mundo de María, escúcheme bien esto, cuando el mundo de María se puso al revés, se puso patas arriba, cuando se enfrentó a un cambio drástico en sus planes y en sus sueños, María respondió en un cántico de adoración y alabanza. ¿No es eso maravilloso? ¿No sería eso lo que nosotros como creyentes, que confiamos y creemos en un Dios y le creemos a un Dios todopoderoso, debemos de hacer en momentos de dificultades, en momentos de adversidad, en momentos de problemas, en momentos en que nuestra vida se cambia al revés? En vez de estar sufriendo y como mártir, entonar un cántico de alabanza y de adoración al Dios todopoderoso, confiando en que Él va a estar con nosotros, en que Él nos va a dar la victoria. Quiero resumir con varios puntos en que quiero que ustedes se lleven de este mensaje de María en la mañana de hoy. Primeramente, cuando miramos la vida de María, miramos este relato de María, primero tenemos que ver y entender y comprender, amados hermanos, hermanas, que el favor de Dios proviene de su gracia y no por nuestras obras y por nuestros méritos. Como dije anteriormente, no había nada en particular o inusual de María. Y yo te pregunto a ti esta mañana si estás viviendo una vida de fe, en humildad, de sabiduría y gracia. Si no es así, te exhorto, te motivo a que estés en la presencia de Dios constantemente, que estudies, lea, escuche la palabra de Dios, que ores, que medites en la palabra de Dios, que tengas una vida en comunidad con los hermanos en la iglesia. Cuando una persona habita con Dios y conoce a Dios de una manera tan íntima, Dios lo ha de elegir para hacer la obra a través de él. Te exhorto a que encuentres el favor de Dios para tu vida, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Por otro lado, también hay que reconocer lo siguiente. Debemos de admitir el miedo que nos da de responder el llamado de Dios. No es fácil. Dios nos llama a realizar cosas y a ir a lugares y a ir a predicar y a realizar ministerios que nosotros nos preguntamos si cómo lo vamos a hacer. Nos da miedo, nos da temor, nos da miedo a lo desconocido, a aquello que no conocemos, a aquello que no tenemos control, que no tenemos planes. Para ello nos da pánico. Créanme, a mí me sucede. Hay veces que yo mismo me pregunto, Dios, ¿y cómo tú quieres que yo haga esto? Yo no estoy capacitado para hacer esto. No tengo la capacidad, no tengo el talento, no tengo los dones, lo que yo me digo, para realizar lo que tú me estás llamando a hacer. Pero cuando
uno deja que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, Dios te lleva a lugares que tú no esperabas estar. Yo lo he experimentado en mi vida, he estado en lugares donde yo nunca pensé que iba a estar. Y he visto la mano de Dios como nunca había imaginado que podía ver. Dejamos el miedo, pero lo reconocemos. El miedo es real. Busquemos a otros que también nos ayuden a enfrentar ese miedo. A decir, ¿sabes qué? Dios me está llamando para realizar esta labor, pero no encuentro cómo hacerlo. Ayúdame. ¿Qué hizo María una vez recibió el mensaje del ángel Gabriel? Ella no se encerró en su casa. Con miedo salió a ver a quién. A Elizabeth. Compartió con ella, convivió con ella. Experimentó la bendición de Dios. Y María regresó a realizar la labor que Dios la había llamado. Busquemos el apoyo, busquemos la oración, la comunión de aquellos que han experimentado también la bendición y la fortaleza de Dios en sus vidas. Admita que las cosas de Dios muchas veces nos dan miedo porque se meten con nuestra propia rutina. Y hay muchos de nosotros que no nos gusta que nos cambien la rutina. No nos gusta que nos cambien desde que me levanto por la mañana hasta lo que voy a hacer antes de acostarme. No toquen nada de eso porque si no me dan ataques de ansiedades o depresión o lo que sea. Y no puede ser. No nos gusta cuando Dios interrumpe nuestras vidas. Cuando Dios rompe con nuestra zona de comodidad, se mete con nuestras vidas, nos pide que cambiemos y cambia. Y el cambio nos da miedo. Eso no es, amados hermanos. Es la realidad. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando la sombra de Dios está con nosotros, cuando el poder de Dios está en nosotros, el miedo desaparece y enfrentamos y caminamos confiados de que Dios ha de realizar la obra, así como lo hizo María. Amén. Amén. Cuando Dios llama, diga sí. No ponga peros, pretextos. No diga, ¿puede ser mañana? O déjame ir a preparar, déjame ir al seminario, déjame estudiar 4 años de teología para entonces responder. No, María dijo sí. Aquí está tu sierva, que se haga su voluntad. La fe es una decisión nuestra, no es una emoción, amados hermanos. Usted puede tener una fe basada en emociones en el día de hoy. Por el mensaje que escuchó, que yo espero que sea de bendición para usted. Y salir por esas puertas con fe. Pero es una fe, si es una fe basada en emociones, le garantizo que a las 3 de la tarde, cuando usted se siente a tomar el café y las tostadas se le quemen, la fe se la pierde. Garantizado. Créame. Porque la fe es una decisión nuestra. Nuestro sí nunca será fácil. Va a llevar dolor, desafíos que nunca imaginamos que existieran. Pero vamos allí con Dios. Y su paz y su presencia van antes y después de nosotros. Así que cuando Dios nos llama, vamos a decir que sí al llamado de Dios. Y por último, adoremos con nuestro propio magnificat. Adoremos con nuestra propia alabanza, con nuestro propio cántico. Como cristianos tenemos la gran bendición de contar la historia de nuestras vidas y la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando llegan los momentos difíciles en nuestras vidas y la justicia de Dios comienza a rodar, contemos la buena historia del Evangelio. Vamos a cantar las noticias del Evangelio. Vamos a contar, a hablar de que Jesucristo es el Señor y Salvador de todos. Citando las palabras del autor y pastor Philip Yancey, él dice lo siguiente sobre María. Dice que a menudo el llamado de Dios viene con 2 lados: gran alegría y gran dolor. En su respuesta,
María abrazó ambos lados. Ella aceptó a Jesús en su vida, independientemente del precio que ella tenía que pagar. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a aceptar a Jesús en tu vida, independientemente del precio que tengas que pagar, el sacrificio que tengas que hacer? Nuestras vidas de fe deben de ser así. Cuando Dios nos interrumpe la vida, cuando encontramos el propósito por el cual hemos sido llamados a perseguir, nos aferramos a ese llamado de Dios, hermano. Enfrentamos el miedo, la cultura, los espectadores, aquellos que nos quieren sacar del camino, y nos aferramos al llamado de Dios, nos aferramos a la palabra de Dios con fe. Voy a citar las palabras de un profesor del Seminario Teológico de Dallas. Me cautivaron mi corazón lo que él dice de María, y quiero dejarlo en la mente y en los corazones de ustedes. Dice de la siguiente manera: el retrato bíblico de la Virgen María revela a una mujer noble y extraordinaria en cualquier medida humana. De cualquier manera que podamos medirla, refleja a una mujer noble y extraordinaria. Ella mostró un profundo compromiso espiritual, una notable visión de las Escrituras y una vida de reflexión profunda. Su comprensión apasionada y el apoyo inquebrantable de la misión mesiánica de su Hijo la motivaron a realizar sacrificios profundos en cada etapa de su vida, haciéndola un ejemplo de devoción cristiana inigualable en el Nuevo Testamento. No conocer, escúchenme bien, hermanos, no conocer a la María del Nuevo Testamento, María la Madre de Jesús, es como asistir a una cena sin conocer a la anfitriona. Ella establece un estándar alto para todos los que profesan seguir a Jesucristo. María, la Madre de Jesús. Amados hermanos, ha de ser un ejemplo para seguir en nuestro caminar con Cristo. Es un gran ejemplo para aquellos que están dispuestos a responder el llamado de Dios en vez de preferir vivir lo que es familiar y rutinario. Es un ejemplo que nos mueve de nuestra zona de comodidad a lo que es espontáneo, a los cambios, a los retos, a las aguas profundas en nuestro caminar con Cristo. Antes de terminar, quiero pedirle al grupo de adoración que pase para que se vayan preparando para el cántico final. Y quiero terminar con este pensamiento, mientras que el grupo de adoración va subiendo. María humildemente aceptó un cambio radical en su vida. En fe, María entregó su vida por completo. Escúchenme bien, amados hermanos. María entregó sus sueños de una joven comprometida en matrimonio. Entregó sus planes, entregó todo su ser al Señor. Y ante ese cambio radical, María celebró en un cántico el privilegio de ser un instrumento de Dios para su reino. Dios nos pide que comprendamos su verdadero propósito para nosotros y nos aferremos a Él, aun cuando conlleve sacrificarlo todo. Si usted cree en Dios, y si usted cree a Dios, y usted está llamado por Dios, usted entrega y sacrifica todo por ese llamado de Dios, para la gloria, la honra del Señor. Y el Señor le ha de dar la victoria. Miremos a María como un ejemplo a seguir. Mientras nuestra hermana entona este cántico, meditemos en el mismo. Meditemos en la palabra en esta mañana para sus vidas. Aceptemos el llamado de Dios
que tiene para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermano.